Hola Javi, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Aquí compartiendo el, el live. Ah, ah, ah. Súper, yo también. Bueno, Mm, mm, mm. generalmente sale un tema de las pláticas pasadas, ¿no? Cosa que volvió a ocurrir y entonces vamos a seguir y ahora a centrarnos un poco más en esta parte de, pues sí, ¿no? Para que haya fantasía debe haber insatisfacción. Ay, no me abre Ujú. el Facebook. ¿Será que está fallando? ¿A ti sí te abrió? A mí sí, sí, yo ya lo Lo haré compartí. desde mi celular, que la compu no me abre. Pero bueno, entonces, Sí. dale, Javi, dale. Ah, ok, pues Y no yo, sé, pensé que darías como otra introducción ay, o no, bueno, puedo darla si quieres, ¿no? está bien. Perdón, Javi. Este, bueno, pues la vez pasada hablábamos sobre la fantasía y decía que un motor, digamos, de producción de la fantasía es la insatisfacción, ¿no? O sea, Ujú, el título del live pasado se llamaba los dichosos no fantasean, porque para que haya ah, fantasía tiene que haber algo, digamos, de la pérdida de la dicha, que ujú, tiene que ver también con la pérdida de algo de lo infantil, ¿no? O sea, ujú, el niño juega y entonces satisface todos sus deseos, todos sus deseos los satisface a través del juego, ¿no? Digamos, es una satisfacción inmediata. Pero ujú. conforme vamos creciendo, nos vamos metiendo en una cultura que empieza a prohibir, ¿no? Y vamos como despegándonos o renunciando a esta parte infantil a la vez que se produce una amnesia de lo infantil. O sea, yo ya no me acuerdo de lo que yo era como un infante, ¿no? Ajá, oye, Ujú. antes, perdón, una pregunta. Dijiste que la insatisfacción como una de las como fuentes o así, entonces hay más, o sea, puede haber más como fuentes de fantasía, Ah, como bueno, no, o motores. sea, la Ah, insatisfacción, claro, tal ajá. cual. Perdón, Sí, perdón. sí, Sí. sí. Ujú, vale, Eh, continúa. y entonces, pues, bueno, cuando crecemos, pues evidentemente nos vamos alejando de esa parte infantil, ¿no? Por ejemplo, Ujú. Freud saca el ejemplo de las personas que cuando son niños son sumamente crueles con los animales y Ajá. cuando crecen son todo lo contrario, ¿no? O sea, son muy cuidadosos de los animales, se vuelven activistas, etcétera. Ah, Y entonces dice, por ejemplo, ahí lo que podemos ver es una especie de formación reactiva con respecto a lo infantil. O sea, hay una cierta amnesia, hay un cierto desconocimiento de sí mismo, de ese lugar infantil en donde era cruel con los animales. ¿Por qué? ujú. Porque hubo una ley simbólica que operó y que prohibió eso, lo volvió algo malo, lo volvió algo indeseable, entonces el sujeto se desconoce de eso. Ujú, claro, que también el niño, pues, por algo lo hace, ¿no? Está reflejando algo suyo en esa crueldad, no sé, Claro, cierto enojo, cierta ajá, entonces, okey. Y ujú, claro, porque los niños son también, además son sumamente sádicos, ¿no? O sea, eh, pues los niños a lo mejor no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, yo nunca fui cruel con los animales, pero sí me pasaba que de niño me interesaba como, o sea, como me encantaban mucho los animales, pues yo los quería abrir, atrapar y como tener y así, ¿no? Como que yo creí que atrapaba seccionarlo. Ah, arañitas, alacranes y así, ajá, y los tenía como en un ujú, frasco porque me encantaban. Pero pues ujú, bueno, ujú. claro, ¿no? Como niño, mm, Luego ya bien pues no muertos y entiendes que en realidad, ajá, sí, el animal luego se muere. casual. Entonces, Ujú, este, pues bueno, pero como retomando este ejemplo, ¿no? O sea, hay una crueldad infantil expresada hacia los animales que después, gracias a la llegada de la prohibición y todo lo que comprendemos como el complejo de castración, etcétera, eso se vuelve como algo indeseable y cae, digamos, se relega al lugar de lo inconsciente y de lo ominoso. Lo ominoso significa como este lugar donde yo me desconozco, ¿no? ujú, Como este lugar que pareciera no ser familiar y en donde sin embargo soy. ujú, O ujú. sea, porque ese adulto que ahora es amante de los animales no ha perdido esa parte infantil de crueldad.
Ujú, ujú. Eh, ¿Qué es lo que podemos ver en las organizaciones? O sea, muchas de las organizaciones que están dedicadas a salvar a los animales, pues en realidad son terriblemente crueles, ¿no? Como estas iniciativas de cerrar los circos. O sea, Ah, ya, cerremos los bueno, circos para ajá. salvar a los animales y cierran los circos y entonces pues los animales ya no se pueden adaptar nuevamente a su medio, entonces pues se van a morir. Ajá, que no es como algo malo en sí, sino como, ay, bueno, iba a ir por ay, ya, así como los de que dicen: "No, no abortes", ¿no? Y bueno, y luego, ¿qué? O sea, pero no, solo no abortes, ¿no has visto esas imágenes? Ajá, Así de que como los está pro uno vida, en ¿no? ajá, sí, Pero bueno, ya es un este, terreno donde yo no me meto. ajá, no, ni yo, Me van a se me linchar. salió. Entonces, o sea, en sí, como que el de no animales en el circo no creo que esté mal, pero, pues, si no hay nada más, ¿no? Bueno, es que es una ignorancia, ¿no? O sea, es Ándale. como pensar que el animal, o sea, que para empezar, pensar que el animal vive el encierro como un humano, como si fuera humano. O sea, antropologizar al animal. O sea, como que, ay, pobre animal, todos los días piensa en su encierro. Perdón, los animales viven el encierro de una forma distinta. No digo que no lo sufran, no digo que no. O sea, por ejemplo, Okey. un perro pues necesita espacio. Sí, Eh, sí, sí. claro, pero a lo que voy es que no viven ese encierro de la misma manera que como lo viviría un ser humano. O sea, Okey. no hay toda una serie de articulaciones simbólicas en donde él se posiciona como un No, claro, no. prisionero. O sea, no es Ay, es así. que ajá, bueno. Ujú, Este, pero, pues bueno, Freud nos habla que lo infantil es algo que en algún momento ocurre, llega un momento de prohibición que hace resignificar todo lo que fuimos de infantes. ujú. Entonces, pues nos desconocemos de eso y decimos, no, yo nunca fui así. Yo siempre fui, ves por ejemplo esta gente que dice, no, pues mi infancia fue excelente, fue increíble, me la pasé genial. Y a la mera, pues es una reconstrucción histórica del sujeto, pues bastante sesgada, ¿no? Que, Ujú. o sea, como que tendemos a pensar el pasado como siempre algo mejor de lo que tenemos ahora. Pero pues claro, Sí. ahí hay toda una producción fantasiosa. Ajá, ajá. Digo, cuando eras niño igual te quejabas de cosas. Sí. Eh, Va, va, va. entonces, que de hecho, bueno, ahorita que decía esto, me acordaba de la novela de Edipo, ¿no? Bueno, del mito de Edipo, perdón. Ujú. Eh, que por eso Freud lo toma en cuenta. O sea, no tanto como por esta cuestión de que uno quiera acostarse con su madre y matar a su padre, ¿no? No, no es tan simple. Más bien es esta cuestión, Edipo, si tú te das cuenta, como que se desconoce de ese lugar de donde estaba destinado, ¿no? O sea, Ujú, ujú. el oráculo le dice que tiene por destino matar a su padre y a su madre, y Edipo ve eso como algo horroroso y entonces se aleja y se desvía. Pero en ese desvío termina, digamos, Cumpliéndolo. cumpliendo el destino, ¿no? Esa es la tragedia de Edipo que aplica para todos nosotros. O sea, es decir, ¿quién no ha Pero huido si de un no le destino que lo hubieran cumple? dicho si no le hubieran dicho, salió peor. O bueno, igual y de todas formas, ¿verdad? Pues quién sabe. Yo creo Ah, que el significante, o sea, la palabra determina nuestro ujú, destino. ujú. Hubieran aplicado la psicología inversa. Ajá, Tú no vas a ándale. matar. Ajá, vas a ser muy feliz con Sí, pero con bueno. tus padres adoptivos. Ajá. Este, pero bueno, a mí me interesaba traer un texto de Freud que considero que es un texto súper importante para la comprensión de cómo se conforman las fantasías, que se llama Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Ya sé Del que acaecer. acaecer psíquico, ¿no? Eh, que es un texto de 1911. Hay que tomar en cuenta que en estos momentos Freud está pensando que el aparato psíquico se rige bajo el principio de placer. De hecho, este texto va a ser la primera obra impresa en donde Freud habla del principio de placer. Eh, Después va a venir en 1900, no me acuerdo, siempre lo confundo, no me acuerdo si es 1921 o 1923, escribe el texto de Más allá del principio de placer, donde habla de la pulsión de muerte y cómo la compulsión a la repetición, etcétera, ¿no?
Pero acá está hablando como del principio de placer. O sea, ¿qué pasa con el principio de placer en su relación con otro principio que es el principio de realidad? O sea, esas, ¿ves? Formulaciones sobre los dos principios son principio de placer y principio de realidad del acaecer psíquico. O sea, lo psíquico se conforma a través de la formulación de estos dos principios. Y entonces, bueno, él comienza a decirnos que los niños viven una satisfacción inmediata de la pulsión. O sea, un niño, por ejemplo, pues puede odiar a alguien y va y lo dice, ¿sí? Como que... Le pega, le escupea. Exacto, o sea, los niños son súper crueles, o sea, ¿no has visto, por ejemplo, en la escuela cómo son? No, sí, me tocó. No, bueno, no, de hecho ya no eran niños, me tocó en la secundaria eso de la crueldad. No, pero sí, en realidad sí lo he visto, ¿no? Digo, los cargas y no quieren y quítate, toma, ¿no? Claro. Huele feo. Claro, sí, son bien crueles, hasta con los adultos, ahorita me acuerdo de que un niño me dijo una vez, ¿no? Así como, se ve viejo porque tiene una cana. Entonces dije, gracias. Diablos, si te la arrancas, ¿no? Sí. Controla tu escuincle, ¿no? Mal educado, lo tienes muy mal educado. No, pero pues es como esta... Ya no respetan a sus mayores. Pero supongo que es esta parte o sea, de este freno social no lo tienen todavía, ¿no? O como de lo políticamente correcto, bla, 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 así todavía no se lo han impuesto. Digamos que viven una satisfacción directa de la pulsión, directa e inmediata. O sea, como ¿quiero hacer popó? Claro. ¿Quiero comer? Claro. De ahí que también como que extrañemos un poco lo infantil. O sea, ya como adulto, pues a quién no le gustaría hacer lo que se te place. O sea, ya ves que, por ejemplo, el mundo de adultos como que ya es más de simulaciones. O sea, como... De trabajo. Como me cae mal la gente con la que trabajo, pero pues si les digo que me cae mal, eso tiene consecuencias, ¿no? Como que ya haces toda una evaluación del cuadro completo. Así como, como, bueno, sí lo puedo decir, pero si lo digo pierdo, puedo perder mi trabajo, voy a hacer el ambiente muchísimo más tenso, mejor lidio con eso, o mejor. Incluso, ¿sabes, Javi, que estaba pensando? Al elegir el trabajo en sí, ¿no? O sea, tienes que, no sé, ya dices, no, pues esto me va a dar de comer, mejor trabajo en esto, ¿no? No sé, algo más, no sé, creativo o artístico o como parecido, ¿no? No puedes tan fácil decir, sí, voy a seguir ese sueño artístico, aunque 2 años no tenga para comer, ¿no? O sea, incluso al elegir el trabajo en sí ya es como entrar en esta cuestión adulta. Claro, sí. O sea, que por ahí voy a mencionar una cosa sobre el arte, entonces me espero un poquito. Vale. Pero en principio decir eso, ¿no? O sea, en el niño actúa en un primer momento este principio de placer. Y dice Freud, hay un momento en el que ese principio de placer que tenía una satisfacción inmediata y directa, digamos, en donde lo que se juega es esta dinámica entre lo que me da placer y lo que me da displacer. O sea, si te das cuenta, el niño busca cosas que le den placer y evita las cosas que le dan displacer. Así de simple. Y evidentemente, dice Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión, dice, la primera relación que tiene el niño con la realidad es displacentera. Así como, ay, ya nací, tengo hambre, me da frío, ¿no? Etcétera. O sea, nuestra primera relación con la realidad es, o sea, no es linda, no es color rosa. Nacemos llorando. O sea, y si no lloras, te pegan para que sí llores. Bueno, no sé si se sigue usando esa táctica. Creo que ya hacen otra cosa para que llores.
No, Bueno, te digo, llores, para que yo llore, bebé, ajá, no, ahora pero con si estas no, generaciones, no, ya no, ya no. ajá. Así como, mira, a mí me gustaría que lloraras porque eso sería como muy bueno para tu Ay, salud. Pero si no quieres, respeto perfectamente ay. tu libertad, solo que ya sabes lo que yo siento por ti. No, 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 pero hablaba en serio, creo que ya no les dan el nalgazo, no sé qué les hacen. Bueno, si alguien sabe, o me lo estoy inventando, pero según yo ya no les dan un nalgadón. Pero bueno, lo decía en serio, Javi. Ajá. Pero bueno, o sea, el niño vive, o sea, esta primera satisfacción inmediata, directa de la pulsión, pero, y entonces la realidad es algo que le parece displacentero y que no quiere para sí. O sea, que se revela Ujú. ante la realidad. Generación de cristal. Yo una vez decía, no, no sé si es generación de cristal o... Ay, es que, ¿cómo decía yo una vez? No me acuerdo. Ya llegará. Me pegas y te denuncio con el DIF. Sí, ¿no? No, pero los niños ya hasta saben, o sea, hasta les dicen a sus jefecitos, así de, Ujú, no le puedes pegar porque, o sea, digo, yo no estoy a favor de los golpes, ¿verdad? Pero ya los ujú. niños saben, o sea, responden ese tipo de cosas, pero bueno, Ah, continúa. claro, sí. No me dejes desviarme, Javi, no me dejes. Pero aquí la cuestión importante es que este niño que vive nada más bajo este principio básico de placer y displacer, pues como ya lo he dicho en varios lives, ¿no? Busca interiorizar las experiencias de placer y las experiencias de displacer las arroja para afuera. O sea, dice, Ujú, no, yo no quiero esto para mi vida. Entonces los niños, si te das cuenta, siempre modifican su realidad a lo que a ellos les conviene. De ahí que Freud diga, en el principio de placer el bebé vive como His Majesty the Baby, su majestad del bebé. ujú, ujú, ujú. Es que, ¿sabes qué estaba pensando? Vuelvo a mi, ay, yo creo de ser mi trauma, porque estaba pensando de nuevo en el ejemplo del trabajo, ¿no? De cómo incluso ya no es que si es para comer el trabajo, ¿no? Puede que hagas otro trabajo que te dé para comer, pero ganas menos, pero si como estamos tan, o sea, lo simbólico pesa tanto, eh, no, ¿cómo voy a hacer eso que me gusta y solo tener para comer si debo ganar mucho para tener un estatus social alto, ¿no? O sea, para ser reconocido. Como que todo esto simbólico se vuelve ya lo único casi en lugar de esta satisfacción, pues como real, como, no sé cómo explicar, Ah, como como que infantil. creo que a lo que te refieres es como que nos sometemos demasiado a la realidad y como que dejamos de lado como esos placeres infantiles. Ándale. Ujú. Ajá, no sé si a la realidad, porque también siento que es algo imaginario, el estatus Sí, social, ¿no? O sí, sea, sí, es sí. ajá, Sí, es algo ajá, muy, muy bobo, ¿no? ajá, ajá, ajá. Pero sí es cierto que cuando vamos creciendo, como que nos vamos orientando más a las exigencias de la realidad, ¿no? Lo cual tiene Ujú, repercusiones sobre nuestro deseo, porque lo tenemos que hacer a ujú. un lado. Ahí el problema, ¿no? O sea, ojalá, ojalá pudiéramos eliminar esa condición deseante. Que bueno, quién sabe, ¿no? Ya viendo como todas las consecuencias que tendría, pues ya sería como otra cosa. Pero en la fantasía neurótica, pues un poco juega eso, ¿no? Ujú, Pero, digamos, el niño vive como en primer lugar esta satisfacción inmediata, directa de sus pulsiones, ¿no? Pero hay un momento en el que la realidad termina imponiéndose, ¿no? Decía que estaba His Majesty the Baby, pero ujú, esa majestad del bebé tiene que caer en algún momento. O sea, mm, parte del desarrollo sano del niño es que caiga como majestad ujú, y entonces dé lugar a la realidad. Entonces la realidad lo que hace en un primer instante, dice Freud, se inaugura el principio de realidad. Y el principio mm, de realidad lo que hace en primer instante es cortar este circuito de satisfacción inmediata y directa. lo que decías de desviar. Dice Freud, la cultura empieza cuando, o sea, tienes a un grupo de hombres que se avientan piedras, ¿no? Y ¿O la por cultura qué? empieza cuando uno de ellos, en lugar de lanzar piedras, lanza un insulto. Mm, Porque ya si te das cuenta, ahí hay como una especie de desviación.
O sea, ya no es una satisfacción inmediata, sino que Ajá, si yo te quiero pegar, pero pues no debo y entonces, bueno, te insulto. y ya pienso en las consecuencias que tendría mi acción. O sea, si yo le aviento una piedra, me expongo a que alguien también pueda hacer lo mismo conmigo. Que, por ejemplo, ahorita pensaba en este texto de Thomas Hobbes, El Leviatán, en donde dice que las sociedades, pues primero están en un estado de naturaleza. Este estado de naturaleza consiste en que cada quien hace, busca satisfacer sus deseos, acomodar lugar y evitar el daño. O sea, es como el estado salvaje. O sea, cada quien puede satisfacer sus deseos y evitar el daño, ¿no? Pero evidentemente, pues ahí hay una cuestión importante, porque ¿qué pasa si mis deseos conllevan hacerle daño a alguien más? Pues yo vivo así mi deseo, ¿no? Y le hago daño a alguien más. El problema es que otro más podría vivir su deseo y hacerme daño a mí. Entonces estamos como en este estado de paranoia, ¿no? Porque así como eso aplica para mí, este estado de naturaleza aplica para mí, aplica para todos. Y entonces, pues, la teoría de Thomas Hobbes es una teoría contractualista del contrato social. Entonces dice, pasamos de ese estado de naturaleza a un estado civil. Es decir, pues todos acordamos en renunciar a satisfacer todos nuestros deseos con tal de que los demás, con tal de que no nos hagamos daño, ¿no? Algo parecido le pasa al niño. O sea, el niño vive la satisfacción inmediata de su deseo, busca evitar el daño, y cuando se instaura este principio de realidad, sufre un corte en la satisfacción inmediata de su deseo, pero también se introduce en una dinámica cultural, ¿no? En la que puede hacer otras cosas. Ajá. Sí, sí. Es que me desvié tantito en mi pensar, porque, o sea, siento que ya estamos, bueno, no estamos, pero como sociedad, lo digo, volviendo a esa parte de como satisfacer y no importa lo que haga y ya si tú me haces, pues ya ni modo. O sea, no se pensaba como, ay, bien peliculesco me fui a la parte del narco, ¿no? O sea, ahí hacen y pues se les va a devolver, pero bueno, implica muchísimas cosas, no es solo como sí, pero ya ahí estamos hablando como de una transgresión del Estado civil. O sea, es decir, pues al final de cuentas sí hay un Estado que regula, ¿no? O sea, hay un Estado al que le conferimos, al que todos nos pusimos en consenso, ¿no? Para darle poder y que regule estas relaciones. Que se transgreda ya es otra cosa. Que se transgredan las leyes, etcétera, y que existan estos grupos y bla, bla, ya es otra cosa. Pero en primer instante, pues hay un Estado, se supone, ¿no? O sea, al menos la prohibición está. Ok, sí. Ya que se transgreda, pues ya es otro asunto. Pero... Y por muchos motivos. Ajá. Sí, No, sí. ajá. Y entonces Freud dice, bueno, este principio de realidad lo que hace es instaurar la conciencia, la atención, la memoria como un registro, etcétera, ¿no? Y el aparato psíquico tiene que adaptarse a ese cambio. O sea, de vivir la satisfacción inmediata de lo que quiero hacer, etcétera, pues tiene que amoldarse a este nuevo cambio, ¿no? Ya llega la realidad. Y ahora ya no puedo tener esa satisfacción inmediata, sino que antes de hacer algo, tengo que hacer lo que Freud menciona como un examen de realidad. Ok, como evaluar. Ajá, o sea, es decir, yo quiero ofender a mis compañeros de trabajo porque me caen mal, que no es mi caso. No sé, pues si tú dices que no, pues no. No, no es mi caso. Ok. Pero antes de poder ofenderlos, tendría... Hiciste la aclaración, Javi. O sea, nadie se hubiera dado cuenta si no hubieras hecho la aclaración. No Espero que vayas no tú te a creer. pongan en Facebook. Ay, no. Ajá, bueno, continúa. Nada, es broma. Pero, pues digamos, ya con este principio de realidad, ahora tengo que hacer un examen de realidad antes de la satisfacción, ¿no? Lo que implica ya un desvío. Ya se desvía
la satisfacción. Entonces hablamos de que hay también, en ese corte, hay una pérdida de la satisfacción original. Porque ahora, aunque lo satisfaga, siempre hay una satisfacción perdida. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, no sé, yo quiero golpear a alguien, pero hago este examen de realidad. Y en ese momento se pierde la satisfacción. Y aunque después lo golpeé, esa satisfacción que no hubo, pues no estará. O sea, ya está perdida, ¿no? No manches, o sea, de repente sí me pregunto cómo logramos vivir con nosotros mismos si tenemos tantos cortes de satisfacción. Está cañón. Sí. Bueno, porque, bueno, a ver, entra el principio de realidad. Y entonces, pues, ya hay que hacer este examen de realidad antes de satisfacer, hay un desvío de la satisfacción, hay una pérdida de la satisfacción. Pero vamos, algo que dice Freud, que es algo muy importante, es que llegue este principio de realidad, no significa que el principio de placer se elimina. No, se mocha, pero ahí siguen. Y acá es donde, por eso la fantasía viene de la insatisfacción, ¿te das cuenta? Ajá. O sea, hay un principio de placer, se corta tras la llegada del principio de realidad, pero ese principio de placer no desaparece. Ajá, ya entiendo, ajá, sí, no es Sino como que, bueno, no lo cumplí, ya se eliminó, ajá, ¿no? Ahí se queda, ya, ajá. seguimos buscando el placer. Ajá. O sea, pero acá está lo interesante, ¿no? Porque vivimos en esta realidad que es insatisfactoria, y entonces lo que hacemos es tomar elementos de ese principio de placer. ¿Para qué? Pues para construir fantasías. Que me permitan refugiarme de esta realidad insoportable. Ajá, ahorita me recordaste lo que alguna vez vi que decía Stephen King, no lo voy a confundir. El que hace historias de terror, ¿no? Sí, Que sí, sí. escribe pues, no sé, las historias de terror para lidiar con los horrores de la realidad. Pues ahorita eso que dijiste me lo recordó. Claro. Pero te das cuenta cómo ahí ya se completa como el cuadro, ¿no? Y ya podemos entender un poco más las neurosis. O sea, la neurosis vive una realidad que es insatisfactoria y en lugar de lidiar con esa realidad, agarra elementos de ese principio de placer y vive en su mundo de fantasías, donde goza. El problema, lo que decía en el live pasado, es que esa fantasía nunca se concreta en la realidad. Porque es un desvío. Porque estamos desviados. Ya, esa satisfacción se perdió. Estás desviado, eres un desviado. Eso sonó raro. Sí, era la intención. Ya Sí. aprendiste a jugar con las palabras, ¿sí? Ya, pues ya tú, a la fuerza, Javi, ¿no? Entonces, sí queda como claro por ahí. O sea, es como algo ya ahí importantón, ¿no? Sí. No, creo que no leíste el libro que te dije, el cuento que te dije de Noches Blancas. Todavía no. Pero bueno, ajá, el personaje que yo lo comentaba en el club de lectura, por cierto, si quieren unirse, únanse al club de lectura. Haz de cuenta que se la pasa fantaseando con una amada, ¿no? Así de tal y cual forma, y se encuentra casi que a la primera que le dirige la palabra y tú, cumple mi fantasía, ¿no? Yo así lo interpreté Sí. el cuento. Entonces, bueno, ahorita que estamos hablando de esto me vino a la cabeza precisamente el cuento y por eso te decía, creo que es un neurótico total el del libro, porque solo tiene una fantasía y a la primera que cree que puede materializarla con una mujer, pues dice, aquí soy. Y pues el final es muy diferente a lo que él esperaba. Bueno, además Dostoyevsky sufría una epilepsia histérica.
O sea, Freud hace, de hecho, Freud tiene un análisis de Dostoyevsky a propósito del tema del parricidio, de su novela de los hermanos Karamazov. Bueno, no la he leído, pero... Y Freud hace como un análisis ahí de Dostoyevsky, donde pues prácticamente nos lo plantea como una histérica. O sea, básicamente Dostoyevsky es una histérica. Porque su epilepsia, pues no era, no estaba determinada por lo biológico. ¿No? O sea, él no tenía como una cuestión ahí orgánica. ¿Y por qué histérica? ¿Por qué no un histérico? ¿Por qué lo plantea como una histérica? Bueno, sí, un histérico, ¿no? O sea, histérico. Lo que pasa es que como normalmente asociamos la palabra histérica con las mujeres, lo cual es un error, ¿eh? Es un error tremendo. Pero, de hecho, mucho más en estos tiempos. O sea, hoy en estos tiempos los hombres somos muchísimo más histéricos que las mujeres, ¿no? O al menos es una hipótesis que se baraja, ¿no? Que hoy por hoy los hombres somos más histéricos. Bueno, a ver si después me cuentas más sobre eso, ¿no? ¿Cómo es que llegó a ese...? Porque se trata de un síntoma conversivo. O sea, hay un conflicto ahí que está viviendo, que cae bajo la represión y entonces se transforma en un síntoma en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo siempre revela una historia dolorosa del sujeto. Va, bueno. De hecho, por acá tengo, ¿no? Dice, Freud comenta que hay 3 formas de síntoma, ¿no? O 3 funciones que cumple el síntoma. Dice, en primer momento, pues como una expresión de lo reprimido, pero sustituido. 2, como una formación de compromiso entre la fuerza represora y la fuerza reprimida, o sea, entre la satisfacción y la insatisfacción de algo, o como formación reactiva contra las fuerzas reprimidas, ¿no? O sea, son como las 3 funciones del síntoma. A ver, ¿me lo repites? Bueno, primero tengo mi pregunta por la que me distraje. ¿Hasta dónde llega esta conversión o estos síntomas físicos? Porque no sé, bueno, recuerdo esta parte de, no sé, de un miembro que no puedes usar, ¿no? No sé, incluso una parálisis o, no sé, por ejemplo, en el estómago, que yo me preocupo, me pongo nerviosa y no sé, me da algo. No les voy a decir lo que me da dolor de estómago, digamos. Entonces, ¿hasta dónde llega? O sea, porque ves que muchas personas asocian, no sé, ay, te da cáncer por tal y cual cosa. No, eso es... O sea, es que ahí es donde no hay que abusar, ¿no? O sea, porque muchos psicoanalistas, también muchos psicólogos, muchos psiquiatras, abusan cañón de eso, ¿no? O sea, como que consideran que toda enfermedad biológica... Sí. Hola, amiga. Hola, amiga. No manches, muchísimo tiempo que no te veo. Qué padre que estás por acá. ¿En qué estaba? Perdón, ya los 30 años ya afectan mi cerebro. Sí. A ver, artritis reumatoide, psoriasis. Ay, ¿en qué estaba? Sí, pues eso, de los síntomas de hasta qué punto llegan y de que abusan. Claro. Ajá. Sí. O sea, que piensan que toda enfermedad biológica es expresión de un conflicto psicológico. No es así. O sea, Freud nunca desconoció la base orgánica, ¿no? O sea, la histeria aplica, digamos, para todas estas, para todos estos síntomas orgánicos que no tienen una fuente orgánica, ¿no? O sea, pero no significa que entonces todas las enfermedades son así. O sea, Freud lo que ve es que ese cuerpo enferma, pero ese cuerpo, pues digamos, está atravesado también por un sujeto, ¿no? O sea, es un sujeto quien experimenta esa enfermedad. Y que a veces todo lo que pasa en el campo de la subjetividad determina la aparición de una enfermedad. Pero muchas veces no. O sea, no es como, es que estas cosas de que te da cáncer porque eres muy rencoroso, por ejemplo, pues entonces todos viviríamos con cáncer. O sea, no manches, ¿no?
Sí, por eso te digo que cómo está o sea, si es que está delimitado o delineado de alguna forma, no sé, porque lo del estómago es algo pues, biológico, ¿no? Pero real que Sí. me afecta. Entonces, bueno, ya no sé, por ejemplo, algo celular, ya no es tan directa la relación, bueno, yo diría, entonces no sé si está como alguna marca en eso. O como decían, sí, esto es por histeria o así y esto no. Bueno, en principio porque pues, se hace como ese chequeo médico y se El dan cuenta de análisis. que Ajá. no sé, por ejemplo, una pierna paralizada está bien y el cerebro de esa persona está bien, no hay ninguna falla anatómica ni nada, y Mm, sin embargo tiene síntomas. O sea, ujú. de hecho, ahorita pensaba en un texto de Susan Sontag, que es una filósofa, no es una psicoanalista, es una filósofa que tiene un texto que se llama El SIDA y sus metáforas, o algo así. Algo así, Ah, o sí, la bueno, enfermedad y sus ella. metáforas. No ¿No recuerdo era ahorita bien. también fotógrafa o escribió Ajá, algo sobre también la escribió algo sobre la fotografía. ajá, ajá, Y tiene otro texto sobre ante el dolor de los demás. ujú, Pero bueno, yo hablo de este, ¿no? Del cielo y sus metáforas, que creo que es más bien la enfermedad y sus metáforas. No recuerdo bien el nombre del texto. Eh, creo que hasta hay de ambos, como más específicamente del SIDA, creo, y el de las enfermedades, ajá, es pero que bueno. se centra en el ejemplo de la sífilis, del cáncer y del SIDA. Okey. Por ejemplo, ¿no? Que se pensaba que la sífilis aumentaba los poderes creativos de la gente y etcétera, ¿no? O sea, y que también como que la gente que padecía de sífilis tenía como este toque angelical, ¿no? Y jovial, así, o sea, como, sí, 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 estupideces, ¿no? O O sea, sea, imagínate, ves a alguien bien jovial y tú, sífilis, no. ujú, no, sí, sí, Ujú. sí. Había gente que pensaba que pues, el gran genio porque además no sirvió que a muchos artistas y a muchos filósofos, como Nietzsche, por ejemplo, pues le dio sífilis, ¿no? Como que no ayudó porque la gente pensó que como que la fuerza creativa venía de la sífilis, ¿no? Y decías, no, no manches, o sea, no es así, Tienes sífilis, o sea, Javi. este, y, Y tú, sí, no, no es cierto, ya, y bueno, en seriedad. ese texto lo que hace es como hablar de todas esas metáforas que se hacen de la enfermedad y como Ujú, criticarlo. Y de hecho ujú, critica el ejemplo del cáncer. O sea, mm, pensar que el cáncer te da porque eres rencoroso. Dice, no manches, lo único que hacen con eso es culpabilizar al sujeto. claro, Es decir, por tener un defecto en el carácter, claro. tú te ocasionas esta enfermedad. Tú eres el Y lo que culpable de esta enfermedad. o sea, y lo que ocasiona eso, ¿no? Porque Ujú. la culpa, pues, o sea, Sí. échale lo que de por sí tienen que cargar y ahora culpa, porque es, o sea, yo soy responsable de que me esté pasando esto. Y dices, Qué no, horrible. ante todo, la enfermedad orgánica es un accidente del cuerpo. Ujú, La enfermedad es siempre un accidente del cuerpo. Pues tenemos un cuerpo y ese cuerpo, aunque la OMS diga que está en equilibrio, lo que me parece una tontería, pues, ¿qué cuerpo está en equilibrio? ¿Qué cuerpo está equilibrado y en estado completo de salud? o sea, está como buscándolo, pero nunca lo logra, ¿o no? Tampoco. Pues ni siquiera creo que lo esté buscando, yo creo que solo el cuerpo funciona y ya. Y funciona de una manera Ajá, bueno, no no es como perfecta, o sea, todo el tiempo se están produciendo cosas en nuestro cuerpo que no son sanas. O sea, lo que pasa es que salud tiene como esta valoración moral, o sea, esta carga moral, como ajá. algo, como que nuestro cuerpo funciona sanamente, y dices, pues no es cierto. O sea, en cualquier momento yo estoy acá tranquilo y me da un accidente cerebrovascular. Javi. Pero es que pasa, ¿a Mm, poco no? sí, pero, Ahorita quién sabe ya qué se está cállate. produciendo dentro de mi cuerpo. Digo, me duele el estómago. Pues ya sabemos que se está produciendo. Ahorita lo vas a soltar, no te preocupes. Y todavía la OMS dice, la salud no solo es la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino un estado de equilibrio. O sea, no manches, ¿no? O sea, no solo es no tener enfermedades, lo cual dices, pues, todo el tiempo estamos viviendo con microenfermedades, ¿no? Sí, O sea, viruses. todo el tiempo. Y ahora resulta que aparte tenemos que estar en equilibrio. Bueno, pues, Aquí hay una pregunta, y si la vi a tiempo.
Oigan, amigos, y sobre nuestro lidiar con la fantasía como neuróticos, nuestro ejercicio en análisis es adaptar nuestras fantasías. Ahí está una buena pregunta, porque, bueno, subí el anterior live a YouTube y una persona me contestó, ¿no? Como que no había que renunciar a la fantasía. Y digo, bueno, es que para empezar, bueno, con No todo es respeto, ¿no? posible. Pero, o sea, porque no lo dijo como en tono hate ni nada, ¿no? Pero, o sea, con todo respeto, creo que no es, o sea, nunca dijimos eso, ¿no? O sea, como que creo que más bien, mm, o sea, es que para empezar, pensar que podemos dejar de fantasear, pues, ya lo decía la otra vez. O sea, siendo ingenua, ¿verdad? O sea, ya lo decía la otra vez, ¿no? O sea, dejar de fantasear, pues ya es una fantasía. O sea, como que pensar que hay alguien en el mundo que deja de fantasear, es que me parece imposible, ¿no? Que Mm. eso es un poco como la apuesta de mindfulness, como el vacía tu mente y etcétera, ¿no? Y dices, pues bueno, ojalá se pudiera, me explico. O sea, ¿quién puede no fantasear? Sobre todo pensando que, como bien lo decías en el live pasado, o sea, ¿quién no tiene un deseo insatisfecho? Entonces, como que eliminar la fantasía es imposible. Lo que yo creo que un análisis, y tampoco tendríamos que hacerlo, porque también es algo, es un componente infantil indispensable para nosotros, que nos motoriza, que nos mueve, ¿no? También. Lo que yo creo es que, eh, bueno, ahí sí, como la fórmula muy lacaniana, ¿no? O sea, de que el fin de análisis consiste en atravesar la fantasía. O sea, el problema es que en la fantasía sí per se no se me muestra la insatisfacción de mi deseo, sino que se me muestra más bien el deseo como algo cumplido. Pero Mm. habría como que reconducir los orígenes de esa fantasía a decir, bueno, lo que la motiva es una carencia en primer lugar, ¿no? Ujú. O sea, que yo creo que sí tiene que ver con dejar de idealizar, ¿no? Eh, porque esta persona que me escribía en YouTube me decía como que no se trataría de dejar de idealizar. Ahí no concuerdo del todo, ¿no? O sea, creo que sí, atravesar la fantasía tiene como consecuencia que vivamos de una forma un poco más mundana, ¿no? O sea, sin idealizar tanto. No creo que se trate como de dejar de idealizar porque eso es imposible, pero sí discernir eso como una fantasía. O sea, el, Ok. el tomar la fantasía como una fantasía y atravesarla, ¿no? Ujú. Es decir, Va. la fantasía es ante todo una respuesta que da sentido a las cosas. Entonces creo Ujú. que esa respuesta hay que fracturarla, hay que agujerearla, etcétera, ¿no? No sé, es lo que se me ocurre como en este momento. ¿Cómo ves, Gary? Sobre todo el problema del neurótico no es tanto que fantasee, o bueno, a mí me parece que no es tanto que fantasee, sino que utiliza la fantasía para refugiarse de la realidad. Ándale. Tienes Ese que para leer mí ese es el cuento. problema. Ujú. ¿Cómo? Tienes que leer ese cuento. O sea, es que yo siento que es un neurótico, así cañón. Sí, lo voy a leer. Lo tengo en la lista, pero la verdad es que no he Tu podido. lista es muy larga. Recórrelo. Pero, ajá, y bueno, la pregunta es como si se tiene que adaptar la fantasía. Es que yo no sé si se puede adaptar la fantasía enteramente a la realidad, ¿no? O sea, creo que hay veces que sí hay cosas que se pueden adaptar y hay cosas que no. O sea, no todo, ¿no? No todo se puede adaptar. O sea, hay cosas que son insatisfactorias, ¿no? No, gracias a ti, Ujú. amiga. O sea, creo que hay cosas que son insatisfactorias. Ujú. O sea, como por ejemplo, yo por eso digo, entiendo que se dice siempre como desde el amor y el cariño, ¿no? Pero como que no entiendo cuando te dicen esta onda como de, pues, que te vaya muy bien, que todo esté bien, ¿no? Y dices, bueno, pero también lo malo debe tener un lugar, ¿me explico? O sea, sí que Ay, bueno que me decías que me vaya bien y bla, bla, lo entiendo como una muestra de cariño, ajá. pero, pero es como, ¿y lo malo? O sea, queda Entonces, siempre por fuera. entonces te gusta más, por ejemplo, cuando te dicen que te sea leve. Bye, que te sea leve. Ah, tampoco. No, o sea, claro, claro que lo tomo con cariño, ¿no? O sea, y no me pongo a Ajá. decirles así eso. O Y lo sea, malo, sí te pero ¿y lo malo imagino. qué onda? O sea, cuando te dicen feliz cumpleaños y que cumplas todas tus metas, gracias, pero
Ay, no, Javi, qué difícil. Pero ¿quién Felicitarte. puede cumplir todas sus metas, no? O sea, pues, hay cosas que se cumplen y hay cosas que no. Ujú. Así Va, de fácil, ¿no? Lo que pasa es que nos va. cuesta pensar que podemos todo, ¿no? Lo cual también es una fantasía. Ajá. Va, va, va. Va, va, va. Bueno, estábamos en esta parte de la histeria. Ah, no, de Dostoyevsky. Y antes de Dostoyevsky, ¿qué estabas diciendo? Ah, bueno, pues eso. Ajá. Y ahorita pensaba lo que te había dicho, ¿no? Eh, um, 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 del arte, sobre todo de esta Ah, cuestión del a ver, artista, ¿no? El échale. artista, justo, bueno, con lo que decía Gaby, ¿no? De si se Ujú. puede adaptar la fantasía. Pues el artista, justamente, una capacidad que tiene es unificar los dos principios. O sea, los Ah, entrelaza. Entrelaza el principio de placer y el principio de realidad. Dice Freud, porque el artista logra satisfacer el placer mediante obras que no desvían. Perdón, mediante obras que desvían por medio del mm, principio de realidad a un camino muy largo para su satisfacción. O sea, eh, pues no sé, por ejemplo, a mí me encanta, siempre lo digo, pero me encanta Goya, Francisco de Goya, los cuadros, ¿no? ay, no, qué horrible. Están bien feos. Podrías decir que son terribles y muestran algo terrible Sí, de, con de la realidad. enseñarte mi raspadita ya te querías desmayar. Ay, sí, sí. ¿Te gusta Goya? Ah, bueno, pero eso es una pintura. Con pintura. Es que ahí es donde va. O sea, Ujú. por ejemplo, si veo una lesión así, un tipo en la calle que acaba de ser atropellado, etcétera, o sea, Mm, claro que eso es asqueroso y horrible, pero el artista lo que hace es que eso asqueroso y horrible lo sublima, es decir, mm, lo presenta, o sea, hace todo un trabajo estético para presentarlo. ujú, ujú, Y entonces también te ofrece un placer al verlo, ¿no? En el sentido de que lo estetiza. Cuando tú ves un cuadro de Goya, no te pones a pensar que eso efectivamente pasó. O sea, ¿no? O sea eh, este cuadro donde está devorando a su hijo, ¿no? O sea, eh, pues eso no pasa así en la realidad, ¿no? O sea, es una obra de arte. Y está mm, pintada y a lo mejor el contenido dices, ay, qué desagradable si eso fuera real, ¿no? ujú, ujú. Pero está presentado bajo toda una estetización, bajo toda ¿Y una qué? estética. Bueno, a ver, ¿cómo era? ¿Me puedes repetir esa parte de qué dice sobre los artistas? Voy a cerrar mis Ajá. ojos, parece. Por ejemplo, digamos, hay cuadros que nos causan placer, ¿no? Pero ese placer trae todo un trabajo del artista. O sea, el artista no es alguien que fantasea y ya, y que se queda en la Ujú, fantasía, sino que lo materializa en la realidad. O sea, hay una realidad que es fea, que no le gusta, y entonces fantasea, pero esa fantasía la logra, digamos, plasmar en un cuadro. ajá, es que justo eso estaba como reflexionando, porque creo que muchos artistas no llegan al resultado deseado, o sea, no llegan nunca Ujú, a lo que estaban, o sea, de nuevo es como una frustración de la fantasía, ¿no? Pero ujú. al menos es como este constante intentarlo. Ajá, pero unen los dos principios. O sea, el Ujú. no todo de la realidad, Y el porque la no todo realidad de es la fantasía. frustrante, porque pues no manches, o sea, todo lo que toma hacer un cuadro, por ejemplo, ¿no? Todo el Ay, trabajo que le toman los no. artistas. Y pensemos lo mismo en la música. O sea, Ujú, yo que toco batería, ujú. pues no es nada más me monto en la batería y ya, y Mm, toco así como Dios me dio a entender. ujú, Hay todo un trabajo, ¿no? O sea, tienes que estar haciendo conteos, tienes que estar practicando la memoria muscular, tienes que ujú, estar checando las figuras rítmicas. Pues para empezar, tu batería tiene que estar afinada, o sea, tiene que haber un montón de cosas, ¿no? Que haces ujú, para poder tocar batería y para poder expresar algo ujú. mediante eso, ¿no? Por Sí, eso se conjugan, digamos, los dos principios. va, entiendo. Ujú. Como que hay una cierta paz entre ellos, ¿no? Entiendo, Javi. Ok. Que la idea, de cierta manera, o sea,
platicaba justo para el podcast que tengo en Parresia, platicaba con la persona invitada justo de eso, ¿no? Como que hay una cierta relación entre la creación del artista y lo que se espera de un fin de análisis. Oh. O sea, que el sujeto pueda ser capaz de crear. Vayan a Parresia si lo quieren ver. ¿Cómo se llama este episodio? Donde hablas? Creo que ese todavía no sale. Sale como en este domingo o el siguiente domingo. Bueno, creo que todavía no sale. Como que se me cruzaron un poco los cables, pero creo que todavía no sale. Oh. Pero sí, o sea, se capta como esta idea. O sea, de que al final de un análisis, pues sí se espera que haya algo de la creación. O sea, que el sujeto no se quede con este nihilismo, ¿no? Como que también hay una cierta victimización. Antes de análisis. Ajá, sí. ¿Cómo llegan los sujetos a análisis? Muriendo en su síntoma, del cual nunca se hacen responsables, ¿no? O sea, de cuál siempre es el otro el que hizo. La realidad lo que me hizo, el destino lo que me hizo. Va. Y esperando que siempre haya un otro simbólico, ¿no? Que no tiene que ser una persona, o sea, un otro sin rostro, que me salve. O sea, la fantasía neurótica es esa. Sobre eso que estás diciendo del arte, de ahí como que pudieron sacar lo de la arteterapia, o sea, ya sé que ni al caso, pero como que de ahí pudieron decir, mira, vamos a hacer esta arteterapia. Lo que pasa con la arteterapia es que tiene fines adaptativos. Y acá no. O sea, aquí es, por ejemplo, esto que te decía del otro, ¿no? O sea, en la neurosis siempre está la esperanza de que haya un otro sin rostro que me salve y que me dé lo que yo merezco. Ay. Y entonces estamos todo el tiempo exigiéndole a los demás, al analista, a Dios, etcétera, a cualquiera que pueda encarnar esa función del otro, a la ciencia como este otro, ¿no? Y siempre estamos depositando ahí nuestras esperanzas y como esperando que sea garante del cumplimiento de nuestras esperanzas. Entonces, un análisis a lo que apunta es que ese otro no existe. Así. O sea, que estamos, digamos, estamos solos. O sea, Cállate, Ana, que esa garantía no existe. El autista, aunque sublime, no significa que no sea neurótico o que exija salvación. Claro, sí. O sea, el artista tampoco hay que idealizarlo y decir que es perfecto, ¿no? Sobre todo como que luego cuando ves sus vidas privadas dices, madre de Dios, como la de Dostoyevsky. O la de Bukowski, ¿no? Con este texto de las mujeres, que es súper misógino, pero que al mismo tiempo revela como una impotencia de él muy cañona, ¿no? Y como un terror a su propia feminidad. O Ernest Hemingway, que también publica su obra súper misógina, en la que también revela un miedo tremendo por su pasividad. Bueno, Hemingway en esa obra es muy contradictorio porque presenta como este horror a la pasividad femenina, pero al mismo tiempo expresa su deseo de ser pasivo, ¿no? Como lo que él cree que son las mujeres. Está como raro, ahí hay todo un conflicto neurótico que él deposita en su obra, ¿no? Y pues bueno, que también, por ejemplo, podríamos hablar de Freud. O sea, Freud, el psicoanálisis es una cierta manera también de tratar el síntoma de Freud, ¿no? O sea, también tiene que ver con una producción sintomática. O sea, está en función su propia historia también jugándose muchas veces, ¿no? Y muchas veces habla de él. O sea, muchas veces dice, los neuróticos, sí. Entonces, ¿no? O sea, ¿y quién es el ejemplo? O sea, claro. Entonces yo creo que sí, como que al final de un análisis lo que se espera es que haya algo de la creación, ¿no?
O sea, que no se quede como en un victimismo. De, ay, es que la realidad es bien fea y espero que algún día, ¿no? ¿Por qué no me dan eso que quiero, no? Ay, sí, pienso en muchos ejemplos. O algún día me ganaré la lotería, como siempre esperando que sea el otro, ¿no? O sea, por eso te digo que es un otro sin rostro. O sea, es en la lotería, por ejemplo, ¿no? O sea, que de repente llegue ese dinero mágicamente y me salve mi vida, ¿no? Sin que yo tenga que mover un músculo. Y entonces como que algo que se busca es como producir este desamparo del otro. Como no, o sea, no es así. Te tienes que esforzar y eso no es garantía de que lo vas a conseguir. Porque no hay garantías, no hay certezas. Pero puedes crear. O sea, tampoco estás obligado a, porque nosotros en análisis, yo nunca le digo a mis pacientes qué hacer. O sea, yo simplemente, pues cuestiono, ¿no? Y cuando hay estas posturas victimistas, también las cuestionas, las sometes a un análisis. Descompones los elementos que la componen. Ya lo que haga el sujeto con eso, pues ya es problema del sujeto. Ya no es mío, ¿no? Como analista. Va, Javi. Bueno, para ir cerrando, porque faltan 4 minutos para la hora, como en cada episodio, ¿con qué quieres que nos quedemos, Javi? Imagínate que se nos olvida ya todo lo que nos dijiste, pero nos tienes que dejar un mensaje que se nos quede. ¿Cuál? Pues creo que es esa cuestión, o sea, de como neuróticos estamos siempre esperando que haya un garante de nuestra felicidad, por ejemplo, o de nuestra certidumbre, de las cosas que creemos, de las cosas que son importantes para nosotros, de las cosas que merecemos, etcétera. Y creo que eso es la producción de una fantasía. Y que creo que pasar por un análisis implica atravesar esa fantasía y discernir la no existencia del otro. A ese otro que solo existe en mi fantasía, pero que en lo real no está, que en lo real más bien lo que hay es un desierto. Así, está desértico lo real, ¿no? Entonces, vivir ese desamparo es complicado porque, pues, claro, ¿no? O sea, creo que se dice solo, ¿no? Pero, pues, a la vez es necesario y gracias a eso producimos también. Producimos de una manera más mundana, pero producimos. Y con producir no me refiero como en términos capitalistas, ¿no? De producir un coche, o sea, pues no. Producir, no sé, por ejemplo, yo ahorita estoy muy cañón dedicándome como, quiero escribir un libro. Entonces, como que me empuja, pero me estoy obsesionando así, cañón. Sí te creo, sí pareces de los que tienden a obsesionar. Y entonces me peleo conmigo mismo, me contradigo, luego digo esto no, esto sí, ay, tengo que leer sobre esto porque ya se me fue. O sea, hay toda una serie de cosas. ¿Y de qué quieres que sea? Quiero que sea como sobre esta acusación que se hace muy injusta de que el psicoanálisis es machista. Quiero como justamente problematizar eso. O sea, es que hay ciertas autoras como Karen Horney, Elizabeth Badinter, ¿quién más? Ay, se me fue el nombre de esta persona. Kate Millett, que dicen que el psicoanálisis es machista porque Lacan decía que las mujeres estaban en un continente negro, alejado del lenguaje, que no había una palabra que pudiera dar cuenta de la mujer, ¿no? Y que estaban por fuera de la posesión del falo, etc. Bueno, sí. No. Estábamos hablando de... Ajá. Y eso es no comprender la teoría. No comprenden la teoría, ¿no?
Es que incluso creo que es algo básico que ahora yo comprendo que hablan siempre, bueno, sí, del lenguaje, de lo imaginario, de lo social, ¿no? De cómo se ve a las mujeres, o sea, no están diciendo que así sean, sino de cómo están también construidas en lo imaginario, en Es una lo lectura de simbólico. es una lectura de lo cultural, ¿no? Ajá, De lo que se exacto. piensa. Sí, sí, sí. Pero además es como esta cuestión, creo que esto daría para todo un live también. O sea, porque Va. es esta cuestión de, es que el psicoanálisis coloca al hombre en el lugar de la presencia y la mujer en el lugar de falta, porque la mujer envidia el pene. Esa es una lectura muy simplista, moralizada, y que no tiene lugar en lo que Lacan y Freud dicen. O sea, eso no es lo que dicen Freud y Lacan. Apenas vi una Mm, imagen, ¿no? Que decía así como, te equivocaste, Freud, porque las mujeres somos más poderosas de lo que tú crees. Es que Freud no está diciendo eso, por favor, lean. O sea, es que es increíble. O O sea, vean este tipo de videos para que lean, ¿no? O sea, está bien que no, lean a Kate vean este Millett tipo y está de bien que lean a Badinter y hay que ajá, leer a los críticos también, pero hay que leer a los críticos de forma crítica. O sea, no nada más ujú. así como de, "Ay, es que Kate Millett dice que Freud es machista". Pues sí, bueno, Kate Millett decía muchas cosas. O sea, y también ha sido sumamente criticada. Es que yo creo Y que tendemos a quedarnos con lo que nos identificamos, sí, ¿no? O claro, sea, como lo que claro, va claro. refuerza nuestras Lo que nos hace sentido. ujú, Hablando de fantasías, ¿no? ujú, ujú. Pero justo, Bueno, total. ¿por qué sacaste o dijiste lo de que estabas con lo del libro o como obsesionado con lo del libro? Porque no podría haber creación si no hubiera algo del sufrimiento que empuja. Mm, Es decir, a mí me picó como la cosquillita, ¿no? Como de qué es lo que en realidad el psicoanálisis dice sobre la sexuación. ujú, O sea, qué es lo que el psicoanálisis mm, verdaderamente dice sobre lo masculino y lo femenino. Más allá de que podamos criticarlo o no, ¿no? O sea, es decir, ujú. por supuesto que es una teoría que pues, pues hay que también criticar, ¿no? O sea, hay que ejercer una función crítica al menos, ¿no? Pero sí el qué dice, porque no es tan simple como el hombre tiene el falo y la mujer no. Eso no es lo que están diciendo. O sea, ¿qué es lo que envidian las mujeres del hombre? Pues el hombre no tiene nada. Está igual de vacío, ¿no? Va un poco por ahí. Va. Bueno, después de este mensaje alentador, te creas, otro mensaje alentador de Javi, pues nos despedimos, Javi. Muchísimas gracias y nos vemos otra vez el jueves, claro. Pues ya salió aquí tema, ¿no? Pues, Podemos por ahí. Podemos por ahí, si va, quieres. bueno. Entonces nos vemos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a quien comenta, Gaby y María Reyes. Muchas gracias. Nos vemos la Sí, próxima. muchísimas gracias. Y qué gusto. Y Bye, muchísimas gracias a Javi. ti por el espacio. Claro, es un placer. Bye.